Para realizar un correcto diagnóstico será importante que sigamos una serie de pasos, empezando por la anamnesis, conocer el mecanismo lesional, hábitos de vida, percepción de la lesión que tiene el paciente, volumen de entrenamiento y si el paciente realiza sesiones extra de movilidad o ejercicio compensatorio nos será bastante útil. Realizar una correcta exploración física mediante test ortopédicos, realizar test neurofuncionales para encaminar el posterior tratamiento. También valorar alteraciones neuromotrices, donde realizaremos goniometrías, dinamometrías, observaremos alteraciones de los patrones motores que consideremos, escalas subjetivas de dolor, entre otras, y un estudio electromiográfico si lo consideramos. También haremos una valoración del nervotomo y una posterior ecografía. Los test ortopédicos nos pueden indicar, en cierta manera, qué estructura puede estar afectada, pero sabemos que son poco específicos y tienen una sensibilidad bastante mala normalmente, por lo que podemos tomárnoslo como una primera vía para encaminar nuestro futuro tratamiento, pero no deberíamos tomárnoslos como leyes. Los test neurofuncionales nos permiten, en cambio, valorar en primera instancia la transmisión de información entre el sistema nervioso y el músculo, aunque hemos de tener en cuenta que no deja de ser una valoración subjetiva, por lo que posteriormente deberíamos objetivizarlo mediante otras herramientas como puede ser la dinamometría o la electromiografía. Para realizar estos test tenemos que tener una serie de parámetros en cuenta, como procurar valorar la zona muscular en acortamiento, realizar una correcta dirección del vector de fuerza de resistencia que ejerceremos sobre el paciente y comparar siempre con el lado sano. Vamos a proceder a explicaros una serie de test neurofuncionales. Para empezar tenemos el nervio axilar que inerva deltoides y en el cual el paciente realizará una abducción que resistiremos. El nervio supraescapular, que inerva supraespinoso e infraespinoso, en el cual el paciente realizará una rotación externa en abducción de 90 grados. El nervio pectoral lateral y medial, que inervan pectoral mayor y menor, y en el cual el paciente realizará una abducción horizontal. El nervio torácico largo, un nervio motor puro muy interesante para nuestros atletas, y que inerva el serrato anterior. El paciente realizará una protracción de hombro contrarresistida. El nervio accesorio o espinal, que permite principalmente realizar la extensión de la cabeza, por lo que realizaremos de diferentes maneras, realizando una desviación lateral craneal y una abducción horizontal. El nervio femoral, que inerva los músculos cuádriceps y sartorio, en el cual el paciente realizará una flexión de cadera con la rodilla estirada y flexionada. El nervio obturador, que valoraremos realizando una abducción. El paciente realizará una abducción contrarresistida. El nervio glúteo superior, que nace en L5-S3 y que inerva glúteo medio, menor y tensor de la fascia lata, donde el paciente realizará una abducción contrarresistida de la cadera. El nervio glúteo inferior, que inerva el glúteo mayor, en el cual el paciente realizará una extensión de cadera. El nervio ciático, en el cual el paciente realizará una flexión de rodilla. El nervio peroneo profundo, que inerva la musculatura flexora dorsal del tobillo y en el cual el paciente realizará una flexión dorsal contrarresistida. Hemos de tener en cuenta que un dolor agudo genera cambios en la periferia que pueden llegar a alterar el segmento vertebral que inerva la zona y acabar posteriormente generando cambios en el córtex, mientras que en un problema crónico los cambios se han asentado en el córtex y producen cambios en el segmento medular que a la vez producirán alteraciones en la periferia. En un dolor agudo encontraremos problemas locales que generan inputs hacia vías superiores, mientras que en un dolor crónico encontraremos problemas supraespinales que generarán inputs axiales. La goniometría. Es interesante realizar un estudio goniométrico de nuestro atleta, ya que los movimientos de CrossFit requieren un amplio rango articular
y un déficit en alguno de ellos puede generar que se empleen palancas poco eficientes y por lo tanto aumente el estrés mecánico. Hoy en día podemos realizar estas valoraciones con un gonómetro manual o con ayuda de la tecnología con aplicaciones como MyRoom. Más adelante veremos cuáles son las valoraciones más interesantes goniométricas que podemos realizar. Una valoración de los patrones de movimiento puede darnos muchos datos útiles, como si hay una falta de coordinación, una carencia en la activación de ciertos grupos musculares, así como valorar la técnica de ejecución de los ejercicios. Y esto puede ser muy interesante a la hora de pautar después los ejercicios en la readaptación. No solo nos fijaremos en la zona afectada, sino también en qué zonas pueden estar influyéndonos en donde tiene la patología nuestro paciente. Aquí tenemos dos test que nos pueden ayudar a detectar ciertos patrones motores. Estos test que vamos a buscar, donde vamos a buscar la fatiga muscular, que recordemos es la normalidad de nuestro paciente. Primero de todo, observamos durante un minuto a diferentes velocidades cómo la paciente levanta los brazos por encima de la cabeza, en un movimiento que es un movimiento muy repetitivo en el cross-training, y nos fijamos sobre todo en cómo se comportan sus escápulas. Vale, aumenta una mica el ritmo. Es importante remarcarle a la paciente la velocidad a la que queremos que ejecute el test para observar estas deficiencias. Más rápido. Vale. Venga, primer lens, ¿vale? En el segundo test observamos cómo se comporta la extremidad inferior ante movimientos cada vez más complejos. Si consigue mantener el equilibrio monopodal, si consigue mantener la alineación del complejo pie, rodilla, cadera, si flexiona además el tronco. La idea es llevar la extremidad a fatiga y observar cómo se comporta el sistema. ¿Vale? Salto, toco tierra y amun. 1, 2, 3, 4, 5, 6,